Esta es una de esas historias que al escucharla no puedes creerla posible porque pertenece a un contexto sociocultural muy distinto al tuyo. El tiempo que separa esta anécdota del momento en que tú la escuchas es de alrededor de 25 años, cuando el protagonista recién había ingresado a la secundaria. Aunque en muchos hogares los hermanos tienen una vocación de ayuda y cuidado mutuo, también existen familias en donde los primogénitos hacen de la vida de sus hermanos menores un infierno. Seguramente habrán visto la serie de Malcolm en el medio y pensado, ¿cómo puede ser que al input boomer se le ocurran estas cosas tan disparatadas? Pero esa fue, y probablemente en ciertas regiones del mundo aún lo es, la realidad de muchos hermanos que a duras penas se soportan bajo un mismo techo. No es precisamente un odio fratricida, es simplemente un goce sádico de fastidiar al hermano menor por un complejo de Caín en que el primogénito cree que le quitan privilegios para dárselos al bebé recién nacido. A final de cuentas, esa dinámica entre hermanos termina por hacer que el mayor se estanque compitiendo con su hermano menor, mientras este madura más rápido. Por respeto, voy a cambiar los nombres y omitiré ciertos detalles particulares del contexto para que no pueda deducirse la identidad de este par de hermanos. Basta con decir que son de México y que tenían 17 y 12 años respectivamente cuando el evento principal se suscitó. Al primogénito lo llamaré Marlon, mientras al menor, Paulo. Vivían en una casa grande, bien construida, por lo que sus padres ponían un walkie-talkie en la recámara mientras el otro estaba al lado de la cuna de Paulo, para poder escucharlo llorar por si el bebé le daba hambre durante la noche o algo se le ofrecía. Aunque la distancia no era mucha, el sonido se apagaba bastante, pues enfrente de la alcoba de los padres estaba la habitación de Marlon, después un baño que incluía ducha y bañera, y al final del pasillo estaba la recámara del bebé. En muchas familias prefieren tener al bebé lo más cerca posible de la madre, pero en este caso los padres de Marlon y Paulo prefirieron respetar al hermano mayor dejando que conservara su habitación y que no se sintiera desplazado de esta manera. ¿Cuándo fue la maldad de Marlon que cada noche al ir a dormir se levantaba de la cama para cubrir la cuna de Paulo con varios cobertores y apagaba el walkie-talkie para que ni el padre ni la madre pudieran escuchar al bebé llorando, quien se despertaba aterrado cada madrugada en medio de la oscuridad absoluta? A las 5:30 de la mañana, el despertador de Marlon sonaba. El chico iba a retirar los cobertores de la cuna de Paulo y después encendía el walkie-talkie. De esta manera, la madre nunca se enteraba de lo que él le hacía. Aunque muchos creen que es bueno permitirle a los bebés acostumbrarse a la oscuridad y dejarlos llorando para que no tengan esta mala idea de hacer berrinches para llamar la atención, lo cierto es que las intenciones de Marlon no eran las mejores. Quería hacer sufrir a su hermanito. Con 5 años ya tenía ese grado de maldad. Al crecer, la situación no mejoró. Hubo un tiempo en que por las noches, Marlon bebía mucha agua solo para levantarse en la madrugada e ir a orinar encima de Paulo para hacerle creer que mojaba la cama. Esto cuando el mayor tenía ya 11 años y el menor solo 6. Imagina lo horrible que es que alguien orine directamente sobre ti mientras estás dormido. La madre, muy preocupada, llevó a Paulo con el médico. La recomendación fue que no se le dieran bebidas a partir de las 7 de la tarde. Como obviamente Paulo no era quien mojaba la cama, el problema no se resolvió, con lo que terminaron haciéndole análisis de orina al chico y hasta lo terminaron llevando al psicólogo. Paulo sintió que había algo muy mal en él, haciéndole creer al psicólogo infantil que Paulo sentía esto desde antes de ir a consulta. Conforme el tiempo transcurrió, la sutileza de Marlon se redujo y se animó a ser cada vez más cruel con Paulo de manera directa. Cuando Paulo tenía 8 años, le prometió enseñarle un truco para poder lanzar chorros de agua por los ojos como Squirtle. Lo hizo exprimir unos chiles toreados con las manos y luego le dijo que se los frotara en los ojos. El ardor que sintió Paulo fue uno que no olvidaría jamás. Como estaban solos, Marlon se dedicó a desternillarse de risa mientras Paulo solo podía llorar a ciegas. No se lavó los ojos hasta que la madre llegó un par de horas más tarde. Marlon se excusó diciendo que algo había salido mal, que Paulo lo había malinterpretado, y durante mucho tiempo, Paulo se comió ese gaslighting. A los 7 años, Paulo tenía un álbum de estampas de Dragon Ball Z, el cual estaba a tan solo 3 estampas de completar. Le había tomado meses de intercambiar estampas en la escuela y hacer muchas labores en casa para que su mamá le diera dinero para comprarse los sobres en el puesto de periódicos. Marlon, como el gran imbécil que era, tomó el álbum de su hermano y se lo intercambió en la escuela a otro sujeto por justo las 3 estampas que le hacían falta a Paulo. Dejó las estampas en la mesa del comedor y esperó que su hermanito se las topara a la hora de la comida, y al verlas, Paulo se sintió maravillado. Esas 3 estampas que nunca había visto y que le faltaban para completar el álbum estaban enfrente suyo. Sacó el PRIT de su mochila y subió a su habitación para pegarlas.
Sin embargo, el álbum no estaba en la gaveta de su escritorio, donde él lo había guardado tan celosamente, y Paulo se peleó con todo mundo, menos con aquel que creyó había tenido el gran gesto de conseguirle las estampas que le faltaban. La madre, al enterarse de que le habían robado a su pequeño hijo, Paulo, culpó al hijo de la señora que iba los martes a hacer la limpieza de la casa. Al ser Dragon Ball Z tan popular en los años 90, obviamente el hijo de esa señora también tenía un álbum, y se lo quitó injustamente y se lo llevó a Paulo, pidiéndole disculpas por su hijo ladrón. Paulo tomó el álbum y de inmediato se percató de que ese no era el suyo. Faltaba más de la mitad de las estampas de la colección. No es que alguien las hubiera despegado, ese álbum era uno distinto. El primer impulso de Paulo fue no decir nada, de quedarse con ese a iniciar de hacer un nuevo álbum, pero luego pensó en lo que sentiría el hijo de la señora del aseo, quien era bastante más pobre y seguro se sentiría igual de frustrado al perder su álbum injustamente luego de tanto esfuerzo. Paulo hizo lo correcto y le dijo la verdad a la señora. Ese álbum no era el suyo, y se dio cuenta de inmediato, pero no había querido decir nada por despecho contra su propio infortunio. Como compensación, le había completado el álbum lo más que había podido con las estampas que tenía repetidas. La señora tomó el álbum sin decirle nada, pero nunca más volvió a trabajar en esa casa. Paulo se sintió tan mal que tomó todas sus estampas repetidas y las regaló a otros chicos en la escuela. Lo que finalmente abriría los ojos de Pablo sobre su hermano mayor sería cuando entró a la secundaria, momento de la vida en que toda conversación se le busca la jiribilla, el doble sentido, cada cosa suena sexual. Un Marlon de 17 años, ya con novia y a un año de entrar a la universidad, le dio a su hermanito menor un consejo, entre comillas, para agrandar el pene y evitar las burlas de los compañeros: untarse pasta dental en el glande y dejar la sustancia reposar durante media hora. Tal vez mucha gente crea que suena completamente estúpido, pero para muchos hermanos menores, el mayor suele ser referencia absoluta sobre cómo es el mundo y se confía en su supuesta sabiduría para facilitarse la existencia. Y el pobre Paulo descubriría entonces que en realidad su hermano, si no lo odiaba, por lo menos no lo quería. Lo único que obtuvo de seguir sus indicaciones fue una gran irritación y mucho dolor. Llegada a esta elucidación, Paulo comenzó a pensar con mayor detenimiento en detalles del pasado que había minimizado por completo. Fue entonces que recordó que un par de ocasiones llegó a ver a alguien o algo cerrar la puerta de su habitación en una de tantas noches en las que había mojado la cama. También reparó en el gran detalle que era el haber obtenido exactamente las 3 estampas de borde anaranjado que le hacían falta para su álbum justo el día en que este desapareció. Y entonces, su interpretación del día en que se enchiló los ojos pasó de ser una broma un tanto pesada a un eslabón más de la cadena de tortura. Paulo decidió poner a prueba a su hermano siguiéndole el juego. Ya con 12 años no era más un niño estúpido que se comía una mentira tras otra, ya era alguien consciente del mal hermano que tenía. Cuando Marlon le preguntó cómo le había ido con la pasta dental, Paulo fingió ingenuidad, asegurando que a pesar del ardor, sí notó cierto cambio. El temple de Marlon, al escuchar esto, hizo evidente que lo de la pasta de dientes había sido únicamente el primer escalón de lo que sería una jugarreta todavía más elaborada. Marlon entonces le dijo que era momento de conseguirse una novia. Al lunes siguiente, visitó a Paulo a la secundaria y le dijo que le diría el secreto para conseguir que la más bonita de la escuela se hiciera su novia, sin importar que estuviera en tercero y él en primero. Todo lo que tenía que hacer para conquistar a cualquier mujer era darle exactamente 17 pellizcos en la parte más sensible de la nalga derecha. No podía ser la izquierda, tenía que ser en la derecha y justo en la parte lateral. Según Marlon, se había descubierto que el cerebro de las mujeres estaba hecho para someterse a un macho, por lo que este tipo de actos de dominación aseguraban que ellas simplemente aceptaran a un hombre como pareja, pero que pocos se habían atrevido a hacerlo y por eso no tenían novia. Paulo cayó en cuenta de que, de no ser por lo de la pasta dental, quizá le habría creído a Marlon aquella estupidez, lo que no hizo más que catalizar el rencor que le tenía su hermano mayor. Marlon entonces le señaló a una chica de piel blanca, ojos verdes y cabellera rizada castaña. Prueba este truco en esa chica y verás que no falla. Te voy a convertir en el rey de la escuela. Según Marlon, un pellizco por día sería suficiente. En 17 días, la chica se enamoraría de él. Ve y haz el primero, le dijo Marlon con una expresión de fraternidad fingida. Paulo se quedó petrificado, pero como si el destino se hubiera compadecido de él, un automóvil negro llegó a la bahía de la escuela y se llevó a la chica.
Adivinando las intenciones de su hermano de seleccionar otra, Paulo le dijo que al día siguiente iniciaría con los 17 pellizcos a la hora del descanso, que no tenía ojos para otra chica que la de los ojos verdes. Con una sonrisa perversa, Marlon se propuso alimentar el enamoramiento de su hermano, recomendándole lugares a donde ir una vez que ya fuera su novia y diciéndole que los besos con lengua y lamer los dientes es lo que más le gusta a una mujer. Evidente era que Marlon pretendía ponerlo en aprietos no solo con la chica sino también con la escuela. De mínimo lo suspenderían. El martes, a la hora del descanso, Paulo hizo lo que una vida de miseria le había enseñado a dominar: hablar con otras personas abiertamente. Paulo le contó a la chica de ojos verdes lo que su hermano estaba tratando de hacerle y todo su historial de abuso, omitiendo cautelosamente lo de la pasta dental. Paulo entonces le propuso que fingiera que al cabo de 17 días se hiciera pasar por su novia para darle una lección a su hermano. Esto no le convenció mucho a la joven, a quien llamaré Fernanda, pues creyó que era un ardid de Paulo para fingir ante su hermano que tenía novia. Sin embargo, las amigas de Fernanda, que también escucharon la historia de Paulo, tuvieron una idea más astuta. Si Paulo decía la verdad, entonces había que hacerle creer a Marlon que el truco realmente funcionaba. Aquel día, Marlon no fue a la secundaria, creyendo que su hermano menor llegaría de la escuela metido en muchos problemas, pero no fue así. Paulo inventó que había tenido que correr luego de pellizcar a Fernanda, pero no pasó a mayores. La malicia de Marlon no se hizo esperar. «Mañana voy por ti a la escuela y veo cómo lo haces», dijo él con satisfacción. Paulo, con la mayor naturalidad, respondió que estaba bien. Al día siguiente, Paulo le contó a Fernanda y sus amigas todo al respecto. Entonces pusieron en marcha el plan, que si resultaba bien, podría darle una lección definitiva a Marlon. Paulo, con mucho sigilo, le mostró a una de las amigas de Fernanda quién era su hermano. De esta manera, esta amiga y Fernanda salieron primero, y con mucha discreción lograron identificar a Marlon. En ese momento, Paulo salió por la puerta y tiró 2 veces de la parte de abajo de la camisa de Fernanda, con lo cual ella volteó a verlo sobándose la nalga como si Paulo realmente la hubiera pellizcado. Y para darle más realismo, la otra amiga de Fernanda salió detrás de Paulo y gritó: «¡Deja de estarla pellizcando!». Paulo entonces salió corriendo rumbo a Marlon y ambos hermanos echaron carrera lejos de allí. Marlon estaba que no cabía en sí mismo de la satisfacción de haber manipulado a su hermano, incapaz de ocultar su sonrisa. «Mañana tienes que hacerlo de nuevo», le dijo Marlon tratando de no desternillarse. Paulo asintió en silencio. Tras el escándalo del miércoles, los compañeros de Fernanda preguntaron lo que había pasado, y el jueves ella le contó a todo el mundo la historia de Paulo. Contrario a sus expectativas, varios chicos se identificaron con su situación. Los hermanos mayores abusivos no eran casos aislados. Así pues, decidieron entrar en el juego. Un chico alto y moreno se hizo pasar por el novio de Fernanda, dándole una buena sacudida fingida a Paulo hasta que una de las amigas de Fernanda le dijo que Marlon se había echado a correr, dejando a su hermano a su suerte. El viernes fue más o menos lo mismo. Para el sábado y el domingo, Fernanda, sus amigas y algunos compañeros se organizaron para ir al cine y a unas canchas de fútbol de concreto que había por el barrio, diciéndole a Paulo la hora y lugar en que podrían verse para hacer la puesta en escena frente a Marlon, quien realmente se estaba tragando el cuento de que la obsesión de su hermano menor por comprobar si el truco de los 17 pellizcos funcionaría era tan extrema. En el 14º día de pellizcos fingidos, una de las amigas de Fernanda tuvo la idea de involucrar a uno de los prefectos, quien por cierto llevaba años trabajando en esa secundaria y había conocido también a Marlon cuando estudiaba allí. El prefecto, a quien llamaré Julián, luego del pellizco fingido salió corriendo tras Paulo y casi a rastras se lo llevó rumbo a orientación académica, con una Fernanda que sacó sus dotes de actriz y fingió llorar porque estaba harta de él. Marlon estaba tan ensimismado en su satisfacción cainesca que no se percató de que una de las amigas de Fernanda lo estaba observando fijamente. Lo vio tirarse al piso y morir de la risa. ¿Qué clase de hermano es capaz de llegar tan lejos? Ya ni siquiera un hermano, una persona. En un principio, el plan era hacerle creer a Marlon que haber pellizcado a Fernanda le había hecho enamorarse de él. Pero esta amiga, a quien llamaré Denise, consideró que Marlon necesitaba un escarmiento severo. Bien dice el dicho, para cabrón, cabrón y medio. Denise, quien ya había involucrado al prefecto Julián, decidió contarle lo que estaba pasando al propio subdirector, quien también llegó a la misma conclusión que ella. Decirle a los padres de Marlon y Paulo no iba a arreglar nada. Cuando alguien llegue a sus extremos para fastidiar a un hermano, es que la autoridad de los padres es prácticamente nula. Las únicas consecuencias que van a hacer escarmentar a un sujeto como Marlon son las que se produzcan por personas sobre las que él no tenga ningún tipo de control.
No sé qué vayan a pensar ustedes de lo que hicieron Denise y el subdirector, pero yo realmente creo que hicieron lo que era necesario para arreglar a Marlon, o por lo menos para detenerlo. El jueves, mientras Marlon estaba escondido esperando el espectáculo de aquel último día, Julián llegó por detrás suyo y lo atenazó por un brazo y el cuello de la camisa, llevándoselo a la fuerza hasta la subdirección de la secundaria. En el interior del despacho estaban Paulo y Fernanda. El subdirector le dijo a Marlon que iban a expulsar a su hermano por acosar incesantemente a una alumna y que le informaría a los padres que lo había hecho por consejo de su propio hermano mayor, y ambos estaban en camino a la secundaria para firmar los papeles. El subdirector dio los detalles de los respectivos empleos de la madre y el padre, con lo que consiguió hacerle creer a Marlon que todo era verdad. El subdirector dijo que Paulo había llegado al punto de causarle un hematoma muy doloroso a Fernanda y que los padres de ella iban a proceder legalmente en contra suya, por lo que no tardarían también en llegar los del tutelar de menores para llevárselo en prisión preventiva. Obviamente las cosas no funcionan así, pero Marlon no lo sabía y se puso muy pálido al escuchar todo eso. Fue entonces que el subdirector los dejó salir. Fernanda salió de la escuela para esperar a que llegaran sus padres y Paulo se la quedó mirando fijamente. «Solo falta uno», murmuró sin apartar la mirada de Fernanda. Marlon se lo quedó mirando asaz perplejo. Entonces, como un rayo, Paulo salió corriendo tras Fernanda, quien al mirar atrás suyo huyó aterrada rumbo a un callejón que estaba a la izquierda. Marlon entonces fue tras su hermano, pero Julián se interpuso en su camino y lo retuvo el tiempo suficiente para que los perdiera de vista. Entonces, Julián aflojó las manos y Marlon consiguió zafarse, dirigiéndose al mismo callejón por donde los chicos se habían ido. El callejón era largo, de un lado había casas y del otro el estacionamiento de la escuela. No había nadie allí. Marlon siguió trotando hasta llegar al final. Solo había un par de tipos sentados en la acera y otro par fumando cigarrillos en una esquina, al lado de un poste de luz. ¿No vieron a un chico y una chica de secundaria?, preguntó Marlon agitado. «Se acaban de ir por allá», respondió uno de los que estaba fumando mientras señalaba hacia la avenida que quedaba a la derecha. Marlon entonces quiso echar a correr cuando alguien le pateó una pierna y lo hizo tropezar. «Es él», dijo secamente una voz femenina, la voz de Denise, quien le había pedido a un primo y a sus amigos que le dieran una lección de las buenas a Marlon. Para él habrá sido una eternidad. En tiempo real, la golpiza habrá durado cuando mucho minuto y medio. Lo que es innegable es que la patadiza que le dieron lo dejó bastante maltrecho. Cuando Marlon fue capaz de ponerse en pie, se marchó adolorido y humillado rumbo a su casa, caminando y lagrimeando, donde ya la madre y Paulo estaban comiendo mole con pollo y ajonjolí sin pena alguna. La madre se asustó mucho al ver a su hijo despeinado y con la ropa llena de tierra. Marlon no quiso dar detalles y preguntó qué había pasado con la expulsión de Paulo. La madre lo miró con extrañeza. «¿Cuál expulsión? ¿No querrás decir excursión?» Marlon la miró estupefacto. «Te traje un llavero de Tlaloc», dijo Paulo poniendo un objeto verde sobre la mesa y tomando un sorbo de agua de Jamaica. El subdirector le había entregado un formato de excursión, el cual Paulo fingió olvidar hasta el puro miércoles. La madre lo firmó en la noche y asumió que su hijo estaría toda la mañana del jueves en el Museo del Templo Mayor, o sea que no había ido al edificio de la escuela. Con la mayor naturalidad del mundo, como solo alguien cuya venganza se ha consumado satisfactoriamente puede ejercer, Paulo tomó su mochila y sacó un cartón cuadrado. Al ponerlo sobre la mesa, entonces se supo que era una fotografía instantánea. En la imagen aparecía una atractiva chica de cabellera ensortijada, piel blanca y ojos verdes, dándole un beso en la mejilla a Paulo. «¿Es tu novia?», preguntó la madre asombrada. «Sí, mamá», respondió Paulo mirando a los ojos a Marlon, «y conquistarla solo me tomó 17 días». Es necesario mencionar que realmente Fernanda nunca fue novia de Paulo, pero sí una amistad para toda la vida. Marlon dejó de molestar a su hermano, pero no porque se hubiera curado de esa maldad que lo caracterizaba, sino porque tenía miedo de los aliados que Paulo pudiera conseguir para una futura venganza. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va.